buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca el Lugar tengo conmigo al fotógrafo y reportero gráfico madrileño Carlos González Jiménez, que lleva más de 30 años fotografiando el folclore, desde las festividades y rituales hasta las máscaras y trajes típicos de cada pueblo, tribu y lugar. En otras palabras, Carlos inmortaliza para la posteridad las distintas creencias, pensamientos, filosofías y costumbres de los pueblos que habitan en la tierra. Por eso está aquí, para hablarnos de fotografía, de cultura y del impacto que tiene su trabajo en las sociedades que visita. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo primero, como es habitual en el podcast, quiero darte las gracias, Carlos, y también la bienvenida a la X Marca el Lugar. Así que muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pilar. Pues muchas gracias por invitarme. Muy bien, aquí preparando ya para el siguiente viaje. Y muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias a ti. Bueno, la primera pregunta, yo creo que como prácticamente todo el mundo, no vamos a decir todo el mundo por, por no pillarnos los dedos, pero bueno, prácticamente todo el mundo sabe lo que es la fotografía. Así que yo lo que quería preguntarte es si podrías contarnos qué tipo de fotografías existen y bueno, cuál es la que practicas tú. No sé si esta fotografía que tú practicas se llama fotografía social o algún tipo concreto, o bueno, cuéntanos un poco. Pues en cuestión de estilos de fotografía hay tantos que es muy difícil de hablar de todos los que hay, ¿no? Porque hay desde fotografía que se dedican a los desnudos, al paisaje y tal. Mi fotografía está enclavada dentro del tipo de fotografía documentalista, o también lo llaman fotografía humanista, ¿no? Mm, Dentro de este tipo de fotografía, pues yo estoy especializado en los rituales en los cuales se utilizan máscaras, que son normalmente rituales de invierno, que son pues dentro del ciclo festivo que tenemos los humanos, ¿no? Aquí en ujú. España, por ejemplo, que todavía conservamos algo, pues de tiempos inmemoriales se decidió hacer una serie de festividades a lo largo del ciclo festivo, que son principalmente las cuatro, antiguamente eran como tres estaciones, ¿no? La primavera, el otoño y el invierno, ¿no? La primavera, el verano y el invierno, que era más largo, que cogía también parte del otoño, ¿no? Entonces yo lo que trabajo es un ciclo, que es el ciclo ya Ujú. del fin de año y el principio del año. El renacer, por así decirlo, la muerte del sol y el renacer del sol, la muerte de la primavera y el renacer de la primavera, cuando se producían todos los ritos iniciáticos, cuando venían los espíritus de la Ujú. época de los muertos, ¿no? Todavía lo seguimos celebrando. El Día de los Santos, hasta que se iban ya por la época del carnaval, pues ahí se celebran una serie de rituales. En muchos se utilizaban máscaras que se han perpetuado en el tiempo. Se han perpetuado porque hasta hace 50 años la gente todavía trabajaba la tierra y estos eran rituales que todavía marcaban los ritmos de la tierra, por así decirlo. Y bueno, pues de estos restos que quedaron, que han quedado en aldeas y en pueblos pequeñitos principalmente, que son los que he recorrido yo a lo largo de todos estos años, pues se siguen conservando de forma misteriosa estas máscaras y forman parte, están tan profundamente integradas en su identidad que se han conservado hasta la fecha. Y son de origen pues muy antiguo, cientos de años o tal. O sea que son milagros que todavía se siguen conservando y que los podemos ver en la fiesta de invierno y en el carnaval, sobre todo en el noroeste de la península ibérica. Qué mágico. ¿Y por qué te has especializado, o sea, por qué en concreto esa última estación? O sea, ¿por qué no en verano? Es bueno, a lo mejor es que en verano no hay máscaras, puede ser. No, No lo sé. yo llevo, en el año 86 yo vivía en Madrid. Ujú. Tenía mis bares en aquella época en la calle Huertas y cerca de mi casa pues estaba la iglesia de Jesús de Medinaceli. Está todo el centro al lado del Museo del Prado y todo eso. Y allí pues hacen la celebración del Cristo de Medinaceli, la Semana Santa, y fue lo primero que me llamó la atención. Que esa profundidad de esta gente, ¿no? Que parecía sacada de una novela de Galdós o no sé qué, y empecé a fotografiar este tipo de escenas. Y luego ya con el tiempo, en el año 90 conocí el trabajo de Cristina García Rodero, y entonces pues me abrí un poco las expectativas. Dije, mira, no solo hay fiestas de Semana Santa aquí al lado de casa y en Valladolid, que también frecuentaba mucho Valladolid, sino también hay otras fiestas que tienen máscaras. Porque en su libro de la España Oculta, que ha reeditado hace unos meses, pues aparecían algunas fotos de máscaras de Zamora. Y ahí empezó mi curiosidad. Empecé con estas máscaras que veía en el libro, fui buscando información en libros, revistas y demás, porque no había internet y Claro, funcionaba en esa época a era otro más mundo. analógico.
no había GPS y para llegar a los sitios, pues a veces, sobre todo cuando empecé a entrar en Portugal, pues era un problema, porque algunos pueblos no aparecían en el mapa, ¿sabes? O sea pero bueno, yo me fui involucrando, vi que este fenómeno de las máscaras no solo se remitía a esas fiestas que había visto donde en el libro de España Oculta o en las revistas que había visto de María Ángeles Sánchez o de César Fuster, que eran los tres que me proporcionaron mucha información junto a los libros que sacaba Julio Caro Baroja, que ahí mencionaba ciertos pueblos que yo luego iba a verlos. Entonces fue un trabajo de investigación que me llevaba más tiempo la investigación que luego que es lo que es el propio proceso de ir a ver la fiesta y así fue la cosa. Fui ampliando, empecé a ver que por la zona de Trás-os-Montes había fiestas, en Galicia, en León, en Navarra, en tal, y empecé a recorrerme pues todos los pueblos durante 25 años, ¿no? Llevo ya de 25, casi 30 años ya, que me he recorrido las zonas de todas estas mascaradas y por no hablar de otros países y tal, pues he conocido todas, prácticamente me ha dado tiempo y a repetir en muchas y todo eso pues, es lo que he ido fotografiando durante todo este tiempo. Es que 25 años se dice pronto y como dice, antes no había internet, claro, tenías que ir buscando, ¿no? Ahí en publicaciones y luego intentar encontrar en el mapa donde se encontraba cada pueblo, porque imagino que además serán pueblos muy pequeñitos, ¿no? Porque claro, eso ya sitios o más aislados o bueno, o más rurales, no sé, más que lo que serían ciudades o núcleos urbanos cercanos a zonas más industriales, ¿no? Que normalmente son pueblos y aldeas pequeñitos, pero también había pueblos más grandes, como son en algunos pueblos de Viana do Bolo, en Orense, que son pueblos ya con más habitantes, pero la fiesta tiene la misma fuerza. Tienen todavía esa magia que tiene el mundo rural, que depende del mundo rural y del campo, no como ahora, que tenemos una civilización en que el mundo urbano se introduce en el mundo rural y no es la misma necesidad de este tipo de festividades. Además, en estos pueblos donde se ha establecido, a lo mejor han podido prosperar más industrialmente o lo que sea, que no es el caso de estos pueblos donde he oído que industrialmente no. Pero se sigue por tradición lo que hicieron sus padres y lo que hicieron sus abuelos y lo siguen sin saber exactamente por qué celebran, se lo pasan bien, son parte de su identidad, pero tampoco sabe la profundidad que puede tener histórica o ritualmente esos festivales, sino que se celebran. Claro, aquí, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Que va a las procesiones o a las romerías y a lo mejor no son tampoco súper devotos, pero es lo que tú dices, tienen tradición porque lo hacían sus padres, sus abuelos y pues va a la procesión aunque luego el resto del año no vayan nunca a misa. Pero bueno, hay esa dualidad curiosa, ¿no? Entre la creencia y la tradición que no, o sea, van de la mano, pero no siempre tienen por qué ir de la mano. Mm. Pero es curioso eso de que Ujú. gracias a estas tradiciones pues ha mantenido un equilibrio también en las comunidades, ¿sabes? Porque esta gente que va al final es casi una imposición admitida por su subconsciente. A lo mejor no, porque mis padres han ido, porque tal, pero eso también ayuda en las comunidades, aparte de ser una festividad, a que haya una cohesión en esa Sí, se comunidad. preserve al final. Y hay que colaborar para montar la cofradía, hay que colaborar con el dinero, tiene que haber unos mayordomos, tiene que haber tal. Entonces, hay un funcionamiento y aunque no creas, aunque no tal, pero formas parte y estás emocionado porque estás participando. Porque las fiestas estas están hechas para participar, no para ver. Porque la estética es muy bonita, que es lo que fotografío. Yo no intento solo fotografiar la estética, sino un poco la profundidad de esas fiestas, ¿no? Mm. Procuro saber mucho de esa fiesta para poder reflejarlo en las fotos. ¿No? Pero que todo esto tiene o sea, que tiene en las comunidades, todo esto tiene una importancia, ¿no? El saber el microlocal, la persona se sitúa dentro de la comunidad. Es importante. Claro, es el momento del año en el que, como tú dices, toda la comunidad se une para llevar a cabo ese algo, ese proyecto en común. Al final alimenta un poco esa necesidad que tenemos el ser humano como ser social de formar parte de un grupo. Pues Que esa luego es a lo una, mejor el resto del año ni siquiera hablan mucho entre ellos, pero para preparar eso es como, no sé, una cosa que es de todo. pues es que esa es la esencia del ciclo que ya los romanos y los griegos lo establecieron bien. Nosotros seguimos con un calendario romano que luego fue modificado en la Edad Media y ahí quedaban claros, ahora con santos, pero antiguamente con otras fiestas de otros dioses paganos y en la época que nos invadieron los germanos,
pues con esas influencias germanas, ¿no? O sea que tenemos todo, pero se Claro. marcó bien. En diciembre hay que expulsar todos los males. Entonces, en esa época es donde se celebran pues estas fiestas que se enfrentan uno de un pueblo a otro, así de forma ahora ya más divertida, pero antiguamente era como un ajuste de final de año. ¿Queréis Sí, paz o queréis guerra? Porque normalmente había hasta disputas del ganado, que si nos ha metido. Esas disputas se quitaban entre un pueblo y otro en este, o sea que cumplía por una parte ese objetivo de quitar rencillas. Por otra parte, ya venimos de la época de los santos, que ahora para nosotros es una fiesta de tal, pero en aquella época tenía una importancia porque aparecían los espíritus, claro. ese día de la comunicación con nuestros antepasados. Nadie se acuerda del cementerio, pero el día 1 de noviembre la gente va a llevar flores al cementerio. No lo sabemos Totalmente. por qué hacemos eso, pero es una tradición muy antigua que ya celebraban desde los celtas, los griegos, los romanos, los germanos, la iglesia cristiana, y actualmente lo celebramos como una festividad, pero que en su momento, pues mira, esto es un ejemplo un poco para ver la importancia que tienen otras festividades y lo que fueron antiguamente. Mira, con respecto a lo del Día de los Muertos, el Día de los Santos, me parece que era unos días después, abrían lo que llamaban la puerta del inframundo en Roma y había una comunicación entre los espíritus que estaban en el inframundo y los seres humanos. Y los celtas lo que tenían en la noche del 31 de octubre, 1 de noviembre, ahí en ese umbral estaban a la misma altura los espíritus de los muertos y los seres vivos, ¿no? O sea, que entraban y celebraban el año nuevo celta. O sea que había mucha profundidad en esas tradiciones y hoy solo lo celebramos, pero nos marca parte del ciclo. Todo el mundo sabe que el 1 de noviembre o el día 24 es el día de Navidad que se celebra el solsticio de invierno, pero con la misma transformación que ha tenido el Día de los Santos. Y en la época de, por ejemplo, San Valentín, pues es una sustitución de la fiesta de las Lupercales romanas, que son ¿Verdad? fiestas de amor, o en Carnaval, que es una luna nueva, pues son celebraciones que hacían antiguas y que luego la Iglesia pues también lo puso como un periodo en el cual todo vale porque a partir del miércoles es ceniza y aquí no vais a poder celebrar nada. Y los primeros que celebraban el carnaval eran la iglesia. O sea, que ahí se confluyeron todas estas tradiciones de invierno como para cerrar el ciclo de ya se han ido los espíritus y ahora un poco de austeridad que viene la primavera. Y luego en primavera pues se celebraban las fiestas de la primavera, los mayos, las mayas y demás. Y en el verano pues todas las fiestas porque era cuando se recogía la cosecha y entonces había poco trabajo, el calor y tal, y se celebraban todas las fiestas y empezamos otra vez con el ciclo. Pero todo Claro, es se está que celebrando actualmente. Seguimos teniendo nuestro verano de Navidad, seguimos, no sé, seguimos con el mismo ciclo que tenían hace muchos siglos, con sus modificaciones, pero se siguen con las mismas celebraciones. Entonces sí, yo, ese ciclo en, que yo es el de invierno. claro, en verdad es súper curioso porque es lo que tú dices, no nos paramos a pensarlo, pero nuestro calendario está supeditado a la naturaleza. Lo que pasa es que como hoy en día no estamos tan en contacto con la naturaleza, no nos damos cuenta, pero claro, al final es lo que tú dices, el ciclo de la naturaleza, ¿no? En invierno se muere, pero luego viene la primavera y renace, luego en verano ya todo maravilloso, otoño y al final es el ciclo de la vida, ¿no? Lo que celebramos realmente. ¿Te Aunque imaginas no una nos paramos vida, tampoco a pensarlo en profundidad, pero es así. te imaginas una vida sin fiesta de verano, sin las fiestas de Navidad, que tú que la has vivido desde pequeña, ¿no? Porque llegará un momento en que estas fiestas a lo mejor desaparezcan y viviremos en un periodo lineal, a pesar de que haga frío, porque estamos en casa, que haga sol, que haga tal, y que fuera lineal. Por eso se hace una especie de ciclo casi circular, ¿no? Se empieza con el solsticio y se acaba con el solsticio, ¿no? Y todo el ciclo y todo se celebra y coincide con solsticios, principalmente la fiesta, San Juan, con el solsticio de verano, Navidad y tal, y con los equinoccios también un poco ahí en las festividades, o cerca de los equinoccios, o a mitad de periodo entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, pues a mitad se celebra el Día de los Muertos, o sea, casi coincidiendo con la mitad del ciclo. Está todo muy programado, eso La lo verdad es llevaron que más sí. tiempo, ya te digo, los romanos lo tenían todos súper estudiados y los que más tuvieron estudiado el tema fue la religión cristiana, ¿no? El cristianismo, que de lo que se preocupó es de que la gente joven, que todavía seguimos igual, no se enteraran de que esos ciclos son de la naturaleza, sino ya te lo transforman en religión. Entonces, tendríamos, para poder sentir estas cosas que sienten en los pueblos, de los ciclos y celebrarlo con fiestas, nos tendríamos que
aculturar, quitarnos toda esta que tenemos en la cabeza y Todo el empezar a constructo disfrutar del social campo que y poder tenemos, ¿no? disfrutar estas fiestas en el ciclo que corresponde, no yendo a comprar al Corte Inglés el día de Navidad, es vergonzoso, ¿no? Es otra fiesta que celebra otras cosas distintas. Sí, Nos han pero al final la comercializado todo. esencia es un poco lo mismo, ¿no? Celebrar el cambio y la vida, ¿no? Yo has preguntado que si me podría imaginar la vida sin Navidad. La verdad es que no, lo estaba pensando y digo, madre mía, sí, es como que te faltaría algo. Claro, Pero por sí, eso. la verdad es que sí. Bueno, yo me lo has comentado antes de empezar, Carlos, pero yo quería preguntártelo, que te lo he dicho. Bueno, me habías dicho que yo pensaba que tú vivías completamente la fotografía, pero me has dicho que no, que tienes otro trabajo. Entonces, lo de la fotografía es una pasión que entiendo que llevas a cabo en tus ratos libres o en tus vacaciones o, bueno, bueno, básicamente cuando puedes, ¿no? Pues mira, la fotografía la practico en los tiempos que la practico como si fuera un profesional de comerme el mundo. Pero yo tengo mi trabajo porque tengo mi familia, tengo 4 hijos, ya están todos independizados, pero he tenido que sacar familia, casa, ya sabes lo que son 4 hijos, teléfonos y tal, y he tenido que sacar dinero para Claro. poder enfrentar estos viajes. Pero cuando hago un viaje y la programación la hago como un especialista o como un antropólogo en la materia y me profundizo y los viajes los organizo muy bien. O sea que es como si fuera una profesión, pero no es una profesión. Dedico tanta energía o más que un profesional, pero lo hago para mí. Prácticamente ahora ya con el internet y tal, pues ya empecé a publicar, pero bueno. Y mi profesión son los árboles, o sea, la jardinería, y soy especialista en trabajos de altura, en árboles. Ya estoy casi para jubilarme, ya no me subo a los árboles, tengo colaboradores, pero sigo con el mismo oficio. Ahora ya tengo organizado un viaje a México, que me voy la semana que viene, pero me ha costado mi tiempo para sacar los billetes, para sacar el tiempo que tengo que estar allí, que se alquilen de Claro. coche, que te acompañe un mexicano a donde voy y todas esas cosas, y luego la estancia allí. Entonces es un gasto que te lleva muchos meses. Y la organización también de los viajes, el estudio y la investigación lleva muchos meses y a veces años. Ya, en verdad sí. Bueno, ya que estás comentando lo del viaje, bueno, cuando la gente escuche el podcast, seguramente, bueno, no seguramente no, ya estará en México. Pero bueno, yo te quería preguntar eso, ¿no? ¿En qué te basas para elegir el itinerario de un viaje o hacer una serie fotográfica? ¿Eliges primero, yo qué sé, el país o el destino? ¿O primero, o no sé cómo va? Por ejemplo, ahora dices que te vas a México. ¿Lo has decidido porque querías ir a México o porque quieres fotografiar algo en concreto de México o simplemente porque quieres ir a México? No sé, ¿sigue algún proceso a la hora de elegir Mira, qué te sitio voy a vas a contar, fotografiar? te voy a contar uno que me pasó en la cuarentena. En la cuarentena yo había conocido a un francés hacia en los años 90, que Mm, me dijo que en Marruecos hacían fiestas con máscaras, ¿no? Pero yo no le hice caso porque Marruecos es un país musulmán y tal, digo que no, vale, no, nunca me preocupé. Pero durante la cuarentena, que estaba aquí muy encerrado en mi mundo y un poco descentrado, tenía que buscar alguna temática para entretenerme y entonces empecé a mirar por YouTube a ver qué había sobre máscaras en Marruecos. Y pues empezaron a aparecer algunas cosas. Habría ahí una investigación que me llevó como casi 2 años, más de 2 años de wow. investigación. Hice mis mapas, empecé a localizar todas esas fiestas que tienen que ver con unos rituales de fertilidad que conservan los bereberes de montaña, que no las conoce ni Blas, ni hay ningún estudio. Ahora van apareciendo un poco más de información y más vídeos, pero en aquella época no había nada de información. Pero sí había vídeos por ahí publicados de pueblecitos, gente de un bereber que tiene su teléfono y publica. Entonces aprendí algunas palabras para que poder sacar esas máscaras en árabe de YouTube. Y me hice mi mapa y entonces ahí hice después 3 viajes a estas comunidades bereberes y es increíble, ¿no? Lo que encontré porque eran cosas que no conocía la gente y son rituales en los cuales después de la fiesta del Cordero, pues la gente, los chavales van a las casas, piden las pieles de los corderos y con eso hacen unos disfraces, se ponen las Ah, pieles, las máscaras con las cabezas
de los carneros o de las ovejas, así encima de la sangre todavía fresca. Y, y imagínate, pues allí la primera vez que me presenté fui con un amigo francés y teníamos 48 grados en la región de Tarudán. Allí en las montañas con los bereberes subíamos de los 40, esta gente con las Guau. pieles. Eran 4 días de festividades, fuimos a varias aldeas que tenía estudiadas, pero cada día que pasaba el olor era más, encima te tocan y todo eso era un poco olfatillo. Pero el olfato era tal. Y luego que te pegan, claro, porque son rituales de fertilidad en los cuales pegan en la espalda, ¿no? Estos eran con las patas, entonces, pues sí, recibí bastantes golpes allí, pero saqué un buen trabajo y surgió en la cuarentena. El trabajo de México llevaba ya años, porque mi compañera, la fotógrafa Cristina García Rodero, pues siempre me dice, tienes que conocer México, tienes que conocer México. Entonces, lo de México lo tenía ahí en la cabeza y hace como cosa de 2 años, pues me mandaron una invitación que si quería ir a dar una conferencia a México, a un pueblo que Ah, hacían qué un guay. festival, que aparecían varios pueblos de la zona, que hacían fiestas de muertos y cristianos, que aparecían máscaras de varios estados de México. Y entonces, pues, no me lo pensé 2 veces y dije que sí, que aceptaba. Me acompañó Cristina García Rodero, se lo dije, ¿te quieres venir? Y nos fuimos los dos para allá, dimos nuestra conferencia y allí ya hice buenos contactos y me prometí que me iba a involucrar más en lo que había visto porque eso era magia, ¿no? Fue una cosa que me sorprendió, el colorido, las máscaras, conocí a mucha gente, la gente, cómo es en México, ¿no? Cómo son esta gente, qué entrañables y qué tal. Y entonces, pues decidí que mi destino siguiente iba a ser México. Llevo 1 año y pico preparándome este viaje y otros, ¿no? Porque ya tengo una agenda para poder trabajar, no varios viajes, sino varios años haciendo viajes, o sea que me lo tomé bastante en serio. Durante este trayecto, hace poco me quiso conocer la ministra de Cultura de Veracruz y fui a Fitur a conocerla porque ya le propuse mi proyecto y como Mira, con México pues podía hablar un poco de lo que hay allí. Estoy invitado a ir para el verano para seguir con mi trabajo y ese fue la introducción de México. O sea, el estudio ahora lo llevo muy, 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 muy profundo, cada vez más, cada vez más. Y este viaje me voy a Oaxaca. Allí hay como 17 etnias en Oaxaca, es que México es impresionante. Voy a trabajar en los valles centrales, que es como una comarca grande que está ¿mm? ocupada por zapotecas, ¿no? Entonces voy a trabajar los carnavales zapotecas, en este caso. Y luego en el verano, por ejemplo, pues voy a trabajar las danzas de moros y cristianos, que en el estado de Veracruz, voy a una fiesta muy importante de moros y cristianos en un pueblo que se llama Naurinco, al lado de Veracruz, y luego por allí pues quiero conocer varias de las fiestas de moros y cristianos. Me voy especializando, pero tienes que ir cogiendo zonas. O sea, no es decir México. Las máscaras de México es una locura. Entonces, lo primero que he tenido que hacer es un orden de qué es lo que hay aquí. Y ir Claro, en haciendo. plan, esto, Claro, primero hay esto, fiestas de luego esto y moros y luego esto. cristianos. Fiestas de moros y cristianos hay en 6 o 7 estados. Carnavales hay en tal. Entonces, tienes que hacer un orden primero por estados. ¿Dónde están esas fiestas dentro del estado? Ordenarlas en un mapa, ver las fiestas cuando se celebran, porque no coinciden, suelen ser los santos patrones, y luego hacer un mapa para poder acudir al máximo de fiestas en el trayecto, en el tiempo que esté, que estamos en México, ya muy separados, y los viajes son muy, muy caros. Entonces, para este programa de este carnaval, pues nos vamos a Oaxaca y de Oaxaca, pues en los valles centrales he localizado prácticamente todos los carnavales más interesantes que hay allí y ya estoy con programación de horarios y de los Ay, días. mira, tremendo Una trabajo. tendencia, porque tú no puedes ir a un pueblo o venir de España e ir a un pueblo por la tarde cuando el carnaval a lo mejor se celebra por la mañana. O sea que toda esa Claro. información es tan precisa y esto de que lleva es milimétrico ya. Cuando vas a un... Entonces va desde lo del descubrimiento de decir como Marruecos, ¡guau! Es verdad que se disfrazan con máscaras. Tenía razón el francés hace 20 años, que tenía 20 años y tenerlo en la cabeza. Otra cosa ya más premeditada, esto de México, darte una orientación. Luego también México tiene otros problemas añadidos, como es la seguridad. Oaxaca es más Sí. seguro, Veracruz y tal, pero por ejemplo hay carnavales muy interesantes en la zona de Chiapas, o la zona de Guerrero, o la zona, o sea que hay fiestas muy interesantes ahí, pero yo no me la juego porque ahí tienes mucha
posibilidades de que pueda pasar algo. Hay la mafia, de los narcotraficantes, de los inmigrantes que vienen de Guatemala y pasan por allí, o sea que y entonces esta zona es segura. Y también la información la llevo casi al día. Yo las noticias que escucho desde hace, pues desde que me vine de México no son las noticias de España, son las noticias de México. Yo sé lo que pasa en México, la política, todo lo que es la delincuencia, cultura, los cambios. Es casi como si, casi como el trabajo de un corresponsal de prensa, ¿no? Al final, claro, Pues para poder entender todo lo que pasa allí tienes que estar informado. Y bueno, tú además te mueves por muchos sitios, que imagino que algunos serán ciudades, pero otros también serán pueblos. Y claro, tienes que llevar cuidado, ¿no? Y más en sitios que hay cierto peligro de por dónde vas para que obviamente pues no te pase nada, que al final es tu pasión, pero no hay que perder la vida tampoco por el camino, vaya. Pero vamos, que tremendo trabajo para cuadrar la agenda, si me cuesta a mí cuadrar una semana de entrevistas, para cuadrar todos esos viajes, qué locura. Eso también es parte del trabajo. eso es lo No es importante, llegar y es hacer solo importante la la foto. información. La Hay un información trabajo es lo ahí más importante. grandísimo. Si no hay información, no hay fotografía. Es más importante en este caso, a lo mejor, en importancia un 80% de la información. El hacer las fotografías luego ya vas con una técnica, con un tal, estás disfrutando del momento. Es al final el disfrute de estar allí. Yo después de todo este trabajo tan, tan obsesivo y tal, pues luego cuando llego allí me siento en casa porque conozco hasta, sin estar allí, de ver los mapas y de ver en YouTube, sé cómo son las carreteras, sé cómo son los pueblos. Incluso me ha pasado el caso de que estuve estudiando una fiesta de Rumanía y cuando estuve allí, pues reconocí a algún personaje que había visto en los vídeos, o sea que ya llegas hasta, hasta ese plano, ¿no? Oye, qué guay. Y entonces, cuando llegas allí, haces las fotos y no sé si después o sea, alguna edición o algo ya directamente, porque, o sea, haces la foto y después de hacer la foto, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, cuando ya vienes con el material, pues ya llegas aquí a casa y lo reposas un poco, ¿sabes? Porque luego tienen todas estas cosas para mí, pues tienen tanta profundidad el cambiar, porque yo normalmente soy una persona que yo vivo en la Sierra de Madrid y no tengo necesidad de ir a ninguna ciudad, mi trabajo es en el campo, entonces llevo unos años casi desde la cuarentena que tampoco tengo tanto comunicación con la gente. La comunicación es cuando salgo. Yo cuando Sí, salgo me parece que tengo una segunda vida, ¿no? Entonces, luego, pues, si estás 15 días en México, con lo que es México y lo que es la gente de México, que es encantadora, pues cuando llegas aquí tienes también tú que recuperarte psicológicamente. O sea que tienes un tramo que ya con el tiempo pues te vas dando cuenta de que tengo un tramo de bastante, puede ser más corto o menos corto. La última recuperación de México a mí me llevo 2 meses. ¿Sabes? guay, es que 15 días con el jet lag y todo, madre Finalmente, mía. no estoy acostumbrado a hacer tanto, aunque no hago tantos viajes, los organizo mucho, los aprovecho mucho, pero no hago tantos viajes. Pero los que hago los aprovecho muy bien. Y luego tiene su coste un poco de recuperación psicológica y luego ya pues empiezas a ver el trabajo, el material, más o menos sabes. Siempre hay sorpresas, pero más o menos en la cabeza tengo una memoria fotográfica y sé lo que me ha pasado en escenas. Entonces cuando veo el material, pues más o menos sé con lo que me voy a encontrar y ya es ir seleccionando porque yo tengo un trabajo muy particular de las máscaras con las paredes, pero luego tengo otro trabajo que son instantáneas de lo que pasa, el reportaje de lo que pasa por allí. Combino un poco Mm. estas dos. El que muestro más es el de las máscaras en las paredes, pero el otro trabajo de documentar pues lo llevo haciendo desde que estoy haciendo fotografías. Y nada, es ir seleccionando un poco y ir trabajando con lo que tienes. Es como una afición. Una afición muy metódica. Y que has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es lo de ese desgaste mental, porque claro, al final viajas tanto tiempo, además cuando estás fuera tienes que estar todo el rato, como se dice ahora, ¿no? A full, es decir, a 100 porque para cumplir todos los horarios, para ir a todos los sitios, y claro, eso al final también tiene un impacto en la salud mental. Pues muchas veces dicen, bueno, es que trabajar en lo que te gusta no cuesta nada, y es como, a ver, es mejor, pero también te cansa, quiero decir, somos personas, ¿no?
Imagino que también con los años habrá aprendido a lidiar pues con ese impacto psicológico que dices que tiene. Y además imagino que la mayoría de viajes lo harás solo también, que eso también tiene un impacto ahí, ¿no? Pues mira, lo de la edad no influye en el impacto. Yo viajo mucho con una mujer que tiene 75 años. Ujú. Va con una ilusión a todos estos sitios, pero yo no sé por qué ella no tiene ese impacto tan grande como tengo yo a la hora de recuperarnos, porque ella puede venir aquí y a continuación seguir viajando más, porque es su profesión, pero a mí no sé por qué profundizo tanto las fiestas y tal que yo tengo que hacer una parada y asimilar. Y me vienen Sí. imágenes de todo lo que ha pasado durante mucho tiempo. Ya te digo que la última vez que fui a México, pues fue tal el impacto, tan todo, sobre todo quizás más que el colorido, el humano. Me pasó igual con los bereberes del Alto Atlas y tal. Hice un vínculo, porque luego estuve 3 viajes, en 2 años hice 3 viajes allí. Hice un vínculo tan fuerte que cada vez que iba luego la recuperación me costaba. Sí, imagino que al final te encariñas con la gente, creas un vínculo y despedirse también es muy duro. Pero no es por no tener a la gente conmigo en ese plan, sino es recuperarme yo de ese impacto que me ha provocado esa comunidad en mi cabeza. O sea, es como un Entiendo. poco más el impacto. No tienes amigos y en todos los sitios te vas dejando amigos. Yo no puedo, no creas que seguramente Claro, creo más, por la forma de ser, creo yo más impacto en las comunidades porque no se olvidan de mí. No era el personaje que parezco, debo parecer un poco Don Quijote, ¿no? Soy alto, con mi bigote, con mi cámara y claro, muy... entiendo que a lo que te refieres que al final te encuentras con otras formas de ver el mundo, ¿no? Eso al final también tiene que impactar porque nosotros estamos aquí en nuestra burbuja de vida moderna, en nuestro ritmo, y claro, cuando sales de ahí y ves otras culturas, es como muchas veces nos pasa cuando vemos documentales, ¿no? Que te quedas ahí un poco trastocado en plan, vaya, pues no me había parado a pensarlo así, o no lo había visto así, o imagino que también Ya, te referirás también un poquito a eso. te voy a poner un caso, por ejemplo, un viaje. Mi hijo el mayor, estudió arte dramático en La Habana, ¿no? Y Ujú. el último año, pues ya fui a verle. Me dije, papá, como no vengas a verme aquí a Cuba, te vas a quedar así. Entonces me fui con él a verle y estuve compartiendo la vida pues como un cubano. Estuve con el padre de su compañero, fuimos a Santiago, pero moviéndome un poco como un cubano, claro. Un tío alto que se ve y con un camarón que llevaba a todos los sitios. A veces lo tenía que ocultar un poco porque en el 2010 pues todavía con la policía y todo eso, pues había que tener un poco que no te vieran que te vas fuera de zona, que no les gusta, ¿no? Mm. Y conviví en casas con permiso, sin autorización, de siempre oculto, que no Madre mía, qué peligro. tuviera tal, pero bueno, conviví, dormí en la universidad, con autorización del director, pero sin que nadie supiera nada. O sea, me dejó dormir, pero que no se tenían que enterar nadie. Y luego en Santiago, pues estuvimos viviendo en una casa. Y allí estuvimos 10 días, entonces hice una vida como un cubano, ¿no? Te digo que teníamos 2 días a la semana agua, tenías que llenar tus depósitos, tener cuidado para lo del dengue. Visitaba además con la persona que acompañaba yo, estaban Alcohólicos Anónimos de allí, que no es una cosa legalizada, sino que se reúnen Y luego era masonórfico, que eso sí está legalizado. Es una cosa rara de esas que tiene allí, pero es un poco acompañamiento y tal, no sé qué, hay hombres y mujeres, es una cosa más abierta. Y conocía a todo La Habana. Entonces, mi viaje fue muy humano, de conocer Ya ves. mucho, de sentir, de ver llorar a la gente, de ver sentar, todo como un cubano, todo, desplazamientos como un cubano y tal. Bueno, pues yo esos 10 días que estuve en Santiago, que luego vino el último día, pues se chivaron de que yo estaba en la casa y vino la policía de inmigración y tuvimos un pequeño problema, sobre tuve también el problema que puede Madre tener mía. un cubano, ¿no? O sea que tuve todo completo. Bueno, pues este viaje que fueron 10 días en Santiago y 4 o 5 días en La Habana, para mí tuvieron una intensidad tan fuerte que no es lo mismo que ir a La Habana, ir al centro tal, o ir a las playas de Varadero a tomar el sol, ¿sabes? O sea que no es lo mismo la experiencia que puede tener yendo uno a un mismo país, no sabes de qué va, la gente no sabe lo que está viviendo el pueblo cubano, lo que puede sufrir el pueblo cubano, lo que tal, porque no han tenido esa vivencia personal. Entonces, estos viajes lo que te ayudan
saber entender. Yo soy muy empático también, ¿sabes? O sea, que si tengo una persona que está sufriendo, a continuación estoy sufriendo yo por dentro también. O sea que entonces esta cosa también te hace, y al ser empático también puedes fotografiar ciertos momentos en estas circunstancias, que es lo que hice, por ejemplo, en Cuba con la cámara, pues fui fotografiando todo. Hice mi trabajo documental. Pero me involucro tanto, te pongo en este caso, convivo con ellos, vivo como ellos, y puedes reflejar lo que sienten ellos porque estás con ellos, que es lo mismo que esto de las tradiciones con las máscaras y estar en la fiesta. Y ya te digo que no es lo mismo ir a conocer una cultura, como vamos a verla, la cultura cubana, la cultura dominicana, la cultura como vamos de turistas, Claro, que no es lo mismo de turista que involucrarte ir con con los esa gente. locales. Claro, y que no te consideren como un turista ni como un producto el propio cubano al ver que va por allí, sino verte con tu empatía y que eres una persona con la que se puede hablar y con la que se puede compartir, ¿no? O sea que es distinto también la postura que lleva uno cuando va a una comunidad, el respeto con la que va, y más yo que tengo un interés especial en conocerla y en poderla fotografiar, que no es fácil en algunas ocasiones poder sacar la cámara, ¿no? Entonces todas esas cosas, pues, va todo con el oficio, como digo, ¿no? Y aprovechando esto que has comentado, yo quería preguntarte que si alguna vez has tenido algún problema o algún obstáculo a la hora de retratar a alguna persona, alguna celebración. No sé, ¿la gente normalmente es colaborativa o a veces no Pues le... Porque imagino habrá gente que le guste que le hagan fotos, pero habrá otra gente que a lo mejor no quiere que le hagan ningún tipo de foto. sí, sí, hay normalmente en este tipo de tradiciones festivas, pues no tienes nunca ningún problema. Y más yo que me meto en las zonas rurales, que lo que hacen es agradecerte que vayas con la cámara. Yo respeto, no voy detrás de como hacen ahora y cada vez más, ¿no? En estos pueblos cada vez va más gente, algún de las máscaras y tal, que no respetan nada. Entonces, fotografían a la gente mayor porque es muy pintoresco y a la mujer le molesta. Bueno, yo esas cosas no las hago. Entonces, no tengo una reprimenda por hacer esas cosas. Entonces, yo voy a la cultura, a mi trabajo. Y si puedo pillar una instantánea, no, son instantáneas, cosas que pasan, no puedo pedir permiso porque es una cena que pasa delante de la y si pides permiso ya no está. Soy rápido con la cámara, entonces a veces. Pero sí que te voy a contar que tuve un problema, un disgusto, hace 7 años, 6, 7 años. Mira, de vez en cuando conmigo se ponen en contacto, como te has puesto tú, pues se ponen, en esta ocasión se puso Benetton, ¿no? Tenían Ah, la un marca, ¿no? proyecto de una revista infantil, le querían hacer una cosa nueva, entonces querían que yo colaborara con ellos y, bueno, hicieron 3 números, el número cero y luego yo colaboré en los otros 2 números. En el primero era sobre máscaras y en el segundo les ofrecí hacer una cosa sobre una fiesta que se llama Las Mayas. Es unas niñas que se disfrazan como estos trajes regionales de Murcia, ¿no? Y les ponen muchos collares y las ponen en un altar con muchas flores, ¿no? Un ritual de mayo, celebra la primavera. Y ahí pues hay niñas que son las ayudantes, que van con sus trajecitos también, todas vestidas y tal. Bueno, yo para la revista hice este reportaje, pues lo tenía ya antiguo, algunas fotos tenían muchos años antes, y lo publicaron en Benetton. Yo pedí autorización a las niñas principales, pero luego había grupos de niñas por allí y tal, no sé qué, pues lo justo. Pero al cabo de los meses, pues recibo un mensaje de Benetton que teníamos un problema. Digo, ¿cuál? Dice, han denunciado a la revista una niña de la revista. Y los tíos me amenazaron, así un poco tal. Digo, que entonces me puse a investigar, descubrí todo el tema, me mandaron el teléfono del abogado, con el abogado hablé, que es lo que querían, ¿no? Que, vamos, el fotógrafo estaba vendiendo un reportaje que estaba metiendo en un lío gordísimo, porque claro, ya Benetton me amenazaba con pedirme responsabilidades y todo, o sea, un lío. Madre mía. Pero bueno, el abogado dijo que yo no le interesaba ni una puta mierda, así mal hablado, que era un tema con Benetton y que yo ahí, que tal. Pues entonces yo ya me busqué mi abogado y ya empecé a planificar a ver cómo me defiendo yo. Por una parte, contra Benetton tenía mi defensa porque habían manipulado mi foto, habían recortado y no habían quedado tantas niñas, sino que habían quedado dos. Y tenía mi tal, pero luego con el abogado me ofrecía ir de testigo y un poco seguir el caso para sacar el tema adelante. Y bueno, era pues sacar dinero, 2 años de juicio, Benetton perdió, el juez fue justo, ¿no? Porque al final, pues bueno, tenía su parte de razón, es una menor.
Y está publicado, que es un catálogo que se deja en tiendas, pero es comercial. No tiene una distribución tal, pero sí que es comercial. Y pues le puso que a la niña en compensación económica cobrara la mitad de lo que cobré yo por hacer el reportaje, y me pareció justo. De abogado fueron 8.000 euros. La niña no cobra tanto, o sea, genial. Pero bueno, que fue por 1.000 euros, por un disgusto, se cerró ese capítulo de Benetton de esa revista, o sea que encima es anecdótico y queda para la leyenda de Benetton. Ese fue el último número que se hizo con colocar reportajes etnográficos que colocaban 4 en cada revista, en cada catálogo infantil, que eran muy bonitos, además muy tal. O sea que sí que puedes tener problemas con, de repente, con una denuncia. Yo normalmente, todo mi trabajo ahora, el que publico, son de máscaras, pero cuando de Semana Santa, que tengo en blanco y negro y tal, de las últimas trabajos que he hecho, pues cuando aparece una niña procuro tener, o cuando aparece algún niño, procuro tener el contacto del padre, yo le regalo la foto y le tengo en contacto. Si algún día esa foto pues tuviera algún interés por alguna publicación, pues tener el contacto del padre y decir, al que le regale la foto se supone, pues decirle si me da autorización para publicar esa foto. O sea que así hay que andar. Hoy día, además, esto, ahora que lo estábamos comentando, me parece un tema súper interesante, a mí me da mucha rabia, porque claro, con las redes sociales, es lo que tú dices, hay mucha gente que coge y te graba, yo qué sé, lo típico, ven algo que les produce gracia y graban a la persona, o hacen una foto de cualquier persona sin pedir permiso ni nada, que bueno, es verdad que a lo mejor en sitios públicos se puede, aunque bueno, por lo que tengo entendido, los medios sí, pero tú como persona normal no tengo muy claro si puedes hacerle una foto a alguien que va por ahí por la calle y luego subirla y bueno, el problema es que muchas veces se ríen de la gente, ¿no? Entonces, todo este tema tiene que ser también, bueno, como fotógrafo no deberías tener problemas, pero bueno, a veces lo hay. No sé qué te parece a ti esta moda que hay ahora de pues veo a este y le hago una foto y lo subo y me río y hago un vídeo. Pues a ver, la falta de respeto siempre está mal puesta. Está bien que pongan normas. O sea, si una foto, por ejemplo, agrede tu integridad moral o lo que sea, hay una legislación al respecto. Vale, yo, por ejemplo, una vez publiqué una foto en la que aparecían 2 niñas vestidas de cofrades, muy bonita la foto, y me escribió muy amablemente la madre diciendo que retirara la foto, porque era su hija y aunque estaba en un espacio público, pues no tenía la autorización de la madre para poderla publicar, que entendía que la foto era muy bonita, pero que no quería que su hija estuviera en... Entonces yo la quité inmediatamente, ¿sabes? Y ya está. No sé si hubiera llegado a más eso, pero bueno, ya he tenido la experiencia del anterior. Pero sí está bien que haya una protección, hay también que haya una protección hacia los menores, porque si hay un padre que quiere proteger a su hijo y no quiere que aparezca en una foto, es normal. Solo se pueden publicar fotos de personas pues si tienen algún interés, ¿no? O sea, que publicar por publicar una foto tanto para irte en las redes o como a alguien que no quiere que salir, porque no quiere ser una persona pública y no quiere aparecer en ninguna foto, pues tiene también todo mi respeto. En el caso del reportaje, normalmente los periodistas se enfrentan cuando van a hacer un reportaje porque es un acontecimiento de interés. Entonces, acerca de eso, también hay una normativa o todo eso, la legislación, pues que cuenta que hay ciertos casos en los que se pueden publicar y aparezca quien aparezca, si es una noticia de interés, siempre que se respete un poco las mínimas normas, pues se puede publicar. O sea, no hay que estar pidiendo permiso. También cuando hay mucha gente, pues tampoco tienes que estar pidiendo autorización a todos. Pero cuando es una cosa como fue el caso de la revista Mío, que es como más centrado en el que aparece ya el rostro y el retrato, que ya muestra algo, ¿sabes? Pues Claro, entonces ahí ya tienes que tener más cuidado porque estás jugando con los derechos de imagen de una persona. Entonces, me esto lo parece súper tienes que estar todavía importante con los hijos, resaltarlo. entonces habrá muchas cosas que estarán bien y otras cosas en las que se abusará, como en todo. Y bueno, volviendo por comentarlo un poco, bueno, si quieres, yo he visto que varios, bueno, muchas veces los fotógrafos tienen varias cámaras, ¿no? Algunas con el objetivo más largo, otras con el objetivo más corto. Yo no sé si tú solo usas una cámara, usas varias, A ver, mira, no sé. utilizo una cámara con un objetivo, no cambio de objetivo, ahora llevo un objetivo bueno y tal, pero muchos años, 20 años, he estado trabajando con la misma cámara y con el mismo objetivo. Era muy buena cámara, muy buen objetivo, pero vamos, que a mí no me ha llegado para comprarme una segunda cámara. Pero en este campo del reporterismo, en el cual la rapidez cuenta,
pues tampoco tiene mucho sentido saber con qué objetivo voy a disparar y tener dos cámaras, porque te puedes hacer hasta un lío, ¿sabes? Entonces, con una prolongación del ojo, claro, es como si tienes un rotulador rojo, un rotulador, mejor tener un lápiz y escribes todo, ¿no? Y lo dejas todo como más homogeneizado. Entonces, yo siempre he trabajado, no he tenido necesidad, pero tampoco tengo necesidad porque te toca correr y cuando tienes dos cámaras hay una que te está dando en el costado o tal. Sí, eso tiene que ser muy incómodo. Prefiero mi cámara con la que tengo mi objetivo para trabajar en mi trabajo. No, así juego con una lente más o menos homogénea y con la iluminación y con toda la calidad que te pueda dar ese objetivo de esa cámara. Y tener otra cámara, pues sí que he jugado con dos cámaras, pero cuando hacía reportajes en pues, de ajedrez o tal, pues sí, ahí utilizaba un par de cámaras, pero en el campo de batalla, como digo, que tienes que andarte corriendo, moviendo, rapidez y tal, no me lo pienso con dos cámaras. Utilizo mi energía en enfocar mi objetivo y rellenar ese punto humanístico que tiene que tener la fotografía. Más que la técnica, la fotografía, lo que hay. Es que esto es muy importante decirlo porque, claro, normalmente yo creo que muchas veces las fotos que nos llegan son fotos como con mucha pose, muy calculadas, pero claro, estas fotos a pie de calle, ¿no? No hay tanto tiempo para preparar ni siquiera para pensar, es como voy a disparar porque si no se me escapa la instantánea. Yo hubo Claro, una época que hacía fotografía de concierto y era un poco así, era como, pues que tengo que hacer la foto porque tengo dos canciones y ya no hay más tiempo para hacer fotos. Como te pongas a pensar mucho, se te pasa. claro, tienes que ver como tú, por ejemplo, en el concierto, yo en una fiesta como una película, entonces en la cual paras un fotograma, estás trabajando constantemente, no estás, ay, voy a buscar esta foto, sino que vas viendo la película. Tienes que ser un observador principalmente, no puedes estar de fotógrafo y de participante. Y en un concierto como observador del concierto, la experiencia hace mucho y la fotografía es experiencia y trabajo, o sea que nadie hace una buena foto nada más coger una cámara, eso es No, mentira. qué va. Tienes que tener una experiencia de muchos años y tener una filosofía de qué es lo que quieres hacer, introducirte, o sea, que al final la fotografía refleje todo tu pensamiento a la hora de... Entonces tú, por ejemplo, si tienes mucho conocimiento en conciertos de música y aparece por ahí uno de los guitarristas, el Jimi Hendrix, ¿no? Y tú sabes mucho de Jimi Hendrix, sabes qué toque, cómo tiene que tener colocados los dedos para hacer ese toque que tanto te gusta a ti y lo fotografías viendo la película. Tienes tu conocimiento y tu experiencia, pero no puedes ir sin tener conocimiento de tal e intentar que salga una buena foto. Entonces, todo eso es tiempo, la cabeza tiene que estar amueblada en lo que estés trabajando. El primer concierto a lo mejor no sacas ni una foto, pero cuando lleves 10 conciertos, pues sacarás más. Y como decía un amigo mío, que cualquier técnica de cualquier cosa, hasta la música, se aprende con 10.000 horas de práctica. La verdad es que sí. Y no sé si, ya que has comentado lo de las técnicas, no sé si usas alguna técnica en concreto a la hora de crear tus fotografías. Nada, voy limpio. Es más, a veces tengo que preguntar. En mi máquina, esta última que tengo, como me la compré de segunda mano y sin libre de instrucción, pues a veces tengo que preguntar a alguno que tiene una máquina porque me falla algo tal y es una tontería de un botón que he movido. O sea que no me preocupa nunca ni me ha interesado, ¿eh? Y eso que mi padre ha sido fotógrafo, toda mi familia, mi abuelo, mis abuelos, tíos abuelos. O sea, pero a mí lo que es la cámara es como, imagínate que estás escribiendo una novela y te estás ahí, venga a ver qué pluma, si es de esta marca, si es de otra, saber qué puntita tiene la pluma, o a ver qué tal. No me Ujú. interesa nunca la técnica de la pluma y me interesa más en el contenido que tiene que tener el papel, lo que hay que escribir. Entonces, es un tema que no es, es más, me ha aburrido, porque siempre he tenido conversaciones con fotógrafos y mi intención siempre es contar. No me interesa para nada hablar de la cámara, ni de la que utilizan ellos, es lo más aburrido que hay. ¿Sabes? Te lees el libro de instrucciones, a no ser que tengas, como me pasa sobre el terreno, que tengas algún problema con la máquina y coincida que haya alguno que las máquinas son más. Ya, pues que te diga, no, esto chico, o sea que como un principiante me encuentro a veces con los aparatos. Soy más fotógrafo de foto, no fotógrafo de máquina. O además hoy día que las cámaras ya hacen casi cualquier cosa, es una locura. Has comentado que estuviste en Marruecos, en Rumanía, vas a México. No sé si has estado en más países.
En Bulgaria también estuve allí. Cuando hago un viaje de estos, o por ejemplo cuando fui a Rumanía, pues es una sesión, nos fuimos 15 días y cada día en un pueblecito, ¿sabes? O sea que son Ah, qué viajes guay. que tienes que recorrer. Bulgaria no, no he recorrido muchos países y en Cuba que estuve en algunos carnavales por allí haciendo, pero no he viajado. Lo que pasa es que los viajes cuando los organizo o los hago para que sean, que me cunda el trabajo, tener mucho que trabajar, entonces pues eso, pero no he podido trabajar, no he podido viajar más países porque el tema económico y soy Ya. medio financio, pues es lo que tiene. Espero que ahora que ya me llega dentro de poco la jubilación pueda seguir con estos trabajos y poder viajar un poco más. Pues sí, con más tiempo. Em, bueno, has dicho que te quedan muchos países, pero no sé si hay algo que dirías que te falta por fotografiar, algo que realmente quieras fotografiar, que no sé, que te guste mucho, por ejemplo, yo que sé, el carnaval de X país o la procesión o algo que lleves mucho tiempo queriendo, pero como tú dices, por circunstancias económicas y de la propia vida, pues no has podido hacerlo todavía. Mira, hija, es que es todo, ya solo en México tendría para años, pero tengo una hija que ha estado viviendo en Bali y está por allí diciéndome que las tradiciones por allí, que es uno de los sitios que sí que me gustaría ver, en Indonesia, las máscaras y estos festivales que hacen. Me apetece también África, lo que pasa que hay varios países, ¿sabes? Son peligrosos algunos, que hacen también tradiciones con máscaras, o sea que hay muchas zonas que me encantaría ir, que por ir quiso por ir, aparte del tema económico, no es el momento más conveniente para ir, pero sí, sí, ahí no es uno ni dos, se puede decir que estoy empezando. No hay tiempo para... Estoy empezando, lo que me dé tiempo. De momento México, que tiene muchísimo que ver, y si hay posibilidades de cambiar y poder empezar a trabajar en Indonesia, pues me encantaría. Allí tengo ya algunas cosas que me gustaría fotografiar. Qué guay. Una de las preguntas que le han hecho por Instagram es ¿cuál ha sido la celebración o el disfraz que más te ha impactado de todas las que ha retratado? Pues mira, un disfraz que es bastante sencillo. Es un disfraz de oso, un hombre oso, ¿no? Tengo por ahí una foto en mi Instagram que se llama El Onso de Bielsa. Es de un carnaval que hacen en el Pirineo, en la zona. Bielsa es un pueblo que está a 40 kilómetros de la frontera con Francia. Es un pueblo de montaña en el Parque Nacional del Monte Perdido, ¿no? Y, y aquí hacen un carnaval muy antiguo en el cual pues se disfraza una persona como de oso, pero un poco rústico, no parece un oso, pero es un oso y se comporta como un oso. Entonces, esa máscara y esa foto que me ha acompañado toda mi vida desde el año 2001, pues es una de las que me metió más en la onda de lo que quería trabajar. Me dio una clave. Me dijo, mira, por aquí va la cosa. O sea que fue esa junto con otras de los años de finales de los 90, esta que es de principio de 2000, me dio una clave, la de Alonso de Bielsa, es de Huesca. Pero luego después, pues hay muchas fotos que me han marcado. Cuando hice el cambio del blanco y negro al color, que fue en el año 2010, hasta el 2010 todo lo hacía en carretes de 35 milímetros. Era muy romántico, o sea, como tampoco vivía de tal, que era mi trabajo, pues Claro, ¿cómo iba a romper mi trabajo de tantos años? O sea, es como una ruptura, un cambio. Ahora empezamos con el color que hago con todo lo anterior. Y ya no en porque realidad sí. aguanté como un estoico hasta el final, pero es que en el 2010 ya casi nos hacían carretes, ya tenía problema para todo. Y sin darme cuenta, en pocos años, vi que la gente me miraba mi cámara. Era primitiva mi cámara. O sea que en poco tiempo Llamaba la atención. estaba desfasado. Y entonces mi reciclaje, que fue con la cámara en color y con la digital y fue con la estrené en Cuba. La estrené en Cuba, el color lo estrené en Cuba. Pues Ah, fue un cambio de mentalidad y entonces todo el ciclo anterior lo cerré y dije, ah, venga, borrón y cuenta nueva, ya empezar de nuevo y lo que expongo ahora, todo lo de las máscaras es de este nuevo periodo. Todo el anterior lo tengo un poco archivado para cuando vengan tiempos
más de trabajar más en profundidad sobre esos rituales, más de documentación de lo que pasaba hace 25 o 30 años. Pero ahora estoy con esta fase más contemporánea de sacar un tipo de foto más moderna, entre comillas, ¿no? Más, y es lo que he puesto ahora. Qué interesante, la verdad es que sí. Te quería preguntar también, ya que has retratado tantas tradiciones, tantas culturas, tantos trajes, tantas máscaras, tanto fuera como dentro, o sea, tanto dentro como fuera de España, no sé si has encontrado, no sé qué similitudes y diferencias has encontrado en las distintas culturas que has visto. Pues mira, ¿Hay más en común de lo que creemos? ¿Hay menos? No sé, esta es una idea que hemos tocado varias veces ya en el podcast con distintas personas de que al final somos distintos, pero como que también hay algo que nos une, ¿no? Como humanidad. No sé si precisamente tú que has visto las tradiciones y los trajes típicos de cerca, lo has percibido. mira, te voy a contar así un poco históricamente y etnográficamente la historia de lo que ha pasado en Europa hace 1500 años, ¿no? Va. Vamos a ponernos que se cae el Imperio Romano y que todas estas culturas del norte de Europa que estaban ahí, que no los dejaban, los tenían como a los palestinos, ¿sabes? Ahí con una franja, ¿no? Y cuando ya cayó el Imperio Romano, en el 408, 406, 400 y pico, pues todas esas comunidades del norte de Europa muy ricas, con sus príncipes, con su aristocracia, con sus tradiciones, muy ricas en todo, o sea que no eran bárbaros, vinieron a colonizar España, porque ya no había Imperio Romano. Y en Roma los dejaron entrar por el Pirineo, ¿no? Y los Mm. ubicaron en el noreste principalmente, algunos los despejaron y los mandaron para que se fueran para África, ¿no? Los, los vándalos y a los vándalos y a los alanos, y los suevos se quedaron por aquí, ¿no? Eran germanos que venían de la zona de... Hay una zona que se llama Suevia, en Alemania, y ahí tienen tradiciones como las que tenemos nosotros. Y ahí es la primera conexión. Nosotros tenemos Mm. una influencia germana muy fuerte. Los visigodos eran germanos, los suevos eran germanos, se mezclaron con los romanos, los celtas pues estaban por ahí por donde estuvieran, si quedaba algo de la cultura celta, que creo que quedaría poca ya con tantos siglos de romanos rondando por la península. Bueno, pues toda esta gente, si tú te miras los trajes que hay de la zona norte de Europa, los trajes que te puedes encontrar en la península ibérica, sus tradiciones, sus máscaras, las que hay en la parte de Alemania, de Austria y tal, con las máscaras que tenemos en Orense, entre esos montes, pues ves que tienen cierto, o de algunas que hay en Italia y tal, ves que tienen un parecido que no viene de ahora, sino que viene de aquella época, de hace 1500 años, en las cuales esa conexión seguía. Nosotros somos principalmente, si hicieran una genética del ADN, tendríamos mucho de germanos. Si nos sacaran su parentesco con los germanos que hay por la zona allí, seguramente se sacarían un hermanamiento. Cuando llegué a Marruecos, me di cuenta que estaban celebrando rituales de fertilidad que se parecían mucho a lo que describían los romanos, que eran las Lupercales romanas. Mm. Entonces me pareció curioso, porque sacaban el arado, los golpes que daban, lo de las pieles y todo eso, era muy ritual. Pero también, viendo un poco históricamente, por allí fueron muchos cientos de miles de germanos que fueron expulsados de España según pasaron y se instalaron en la zona norte, que ya estaban los bereberes, en la zona norte. O sea que puede haber una circulación de festividades porque al final lo que se intenta respetar son los ciclos festivos. Entonces, si una tribu entra nueva, va aprovechando, si la anterior va bien, como era la romana, o por influencia de la romana, colocar sus ciclos festivos, sus núcleos festivos a lo largo de todo el ciclo anual. Entonces ahí, en trajes, por ejemplo, yo he visto trajes de los bereberes, que han estado muchos siglos en España, y los trajes que tienen, por ejemplo, en Salamanca, en las Urdes y todo eso, con esas joyas y con tal, pues tienen mucho parecido. Pero si luego ves los trajes de Ucrania o los trajes del folclore del norte de Europa, pues ves que esos collares tan grandes y tal que tienen las bereberes y que tienen en Salamanca, también tienen mucho parecido. Entonces, no es. Ahora, en el caso que estoy estudiando ahora de México, nosotros hemos estado allí, montamos todo un ciclo, o sea, como hicieron los germanos con nosotros, nosotros lo hicimos con las comunidades mexicanas, antes de que existiera México como tal, ¿no? Era Nueva España. Pues en esas comunidades los aculturizamos, le quitamos su cultura y metimos nuestro calendario festivo, con nuestras tradiciones, siempre que las tradiciones, como tienen que ser aceptadas por las comunidades,
hay una sincretización. Es casi como que tú das la idea y que la comunidad la asimila. Sí, Pero hay muchas casualidades porque todas estas máscaras de danza, de moros y cristianos y de carnaval y tal, pues hay mucho parecido con muchas máscaras de las que celebran en la zona de los carnavales de Orense o de Trás-os-Montes, que eran germanos, acuérdate que eran germanos. Pero también los que fueron a invadir América, ¿no? O a colonizar, o a reconquistar, o a lo que sea, como lo quieran llamar, para no molestar a nadie, pues eran germanos también. O sea, que eran la España nueva que se estaba montando, que todavía casi se montó México y España. México fue una provincia, como pudo ser la región murciana o lo que pudo ser. México era la nueva España. Era una provincia y tuvo su reinado. La colonia, dice la colonia, pero tuvo su independencia. Y allí se montó un ciclo que todavía perdura 500 años después y con bastante, o sea, que conserva todos los rituales perfectamente, porque allí sí que han necesitado esos rituales y forman parte de la identidad, porque suplantaron a sus deidades, a sus dioses, los suplantó la iglesia, pero ellos no fueron tan tontos y hubo un sincretismo y celebraron las dos cosas a la vez. Tienen contenta la iglesia y ellos celebran y tienen su calendario y su cosmovisión de la vida y del mundo. O sea, que es claro que hay parecidos de unos rituales porque han tenido un contenido, han tenido una necesidad y se han ido corriendo porque si uno necesitaba esos collares para celebrar la fiesta de lo que fuera, pues igual en España, igual en el norte de Europa, igual en África, los que hayan tenido contactos, o sea, y se siguen utilizando por necesidad, por tradición o por lo que... al final el ser humano ha estado en contacto consigo mismo desde el principio, como lo vimos en el podcast sobre arte rupestre, ¿no? Y las migraciones siempre han existido. Ahora, Claro, y cuando hemos ido de un sitio a otro, al final no te vas solo todas tus tradiciones y todo viaja contigo. Yo quería preguntarte, Carlos, antes de terminar, un par de cosas más. Esto es un poco por curiosidad. ¿Qué piensas sobre el uso de la inteligencia artificial para la generación de fotografías? Porque ahora he visto que ya no solo se generan ilustraciones, sino también fotografías que tú las ves y parecen fotografías de verdad. bueno, la gente se cansará al final de ver esas imágenes artificiales. Pueden para películas de acción, para tal, pero luego, vamos, yo creo que con la inteligencia artificial, con la información que tienen en Internet, si cogen buenos archivos, tú le dirías, ¿cómo sería la máscara típica de tal, en tal sitio? Que te podría hacer incluso las fotos que hago yo, las podría hacer, pero claro, como en todo, no sé hasta qué punto llegará la espiritualidad humana de romperse. Si ya llegamos a ese punto en que ya no haya ni que ir a hacer una foto, nos están poniendo todo tan cómodos que no nos dejan pensar. El problema que tiene la inteligencia artificial, y ya no es en cuestión de fotografía, en el cine o en que como herramienta mal utilizada, que es lo que va a pasar, que parece que está bien utilizada, la vamos a tener para todo, incluso para hablar por la noche con ella. O sea, te puede analizar todo y pues mira, ayer mi hijo que estuvo aquí en casa, le dije, analiza estos dibujos que he hecho con la inteligencia artificial, a ver si te sacan el perfil psicológico a ver qué te cuentan. Como he hecho yo los dibujos, ¿no? Pues en momentos yo tengo... Y bueno, el análisis que daba no lo han aceptado, pero te estudia, te puede hacer no lo han aceptado porque necesitaría más dibujos, pero te hace un estudio psicológico ya por Qué medio de miedo. los dibujos, por medio de la caligrafía, por medio de todo. Vas a creer, o sea, es normal que desaparezcan trabajos o que ayuden, según, porque un abogado, en vez de tener que estar mirando 20 libros, si lo tienen todo ya súper organizado, para un caso te pueden dar todas las jurisprudencias sin tener que estar tú buscando que te den todo cierta información o que te puede interpretar la inteligencia artificial cómo tienes que defender un caso. Como herramienta es como el Internet, cuando empezó, o todas estas cosas, que la gente al principio, pues esto va a ser una locura, porque tal, pero luego al final todo se normaliza. La inteligencia artificial ahora la gente abusa con imágenes y tal, pero llegará un momento en que se vuelve a lo antiguo. Puedes hacer 20.000 Sorolla, 20.000 Velázquez por inteligencia artificial, pero como ir al Museo del Prado a ver un Sorolla y luego ves la originalidad de la mano de obra, que te la podrán perfeccionar, pero queda ahí. No sé, es complicado lo de la inteligencia artificial. Seguro que o nos puede hacer para algunos más listos y más aprovechados y para otros más tontos. Porque si te lo hacen Sí, todo, estamos acostumbrados a que nos lo hagan todo, ya lo que nos faltaba, te digo, a nivel mental, porque luego nos hacen trabajar como, por así decirlo, como esclavos. Pero a nivel mental nos están anulando.
Entonces hay cosas que hay que trabajar en la propia mente, el conocerse la persona como tal, por dentro, qué es lo que quiero, qué es lo que tal, que no nos dejan pensar. Nos han puesto en una sociedad, pues que al final es la diversión, que nos preocupamos, pero no nos preocupamos en unas pequeñas inquietudes, tener ilusión por investigar algo, ¿no? Que es lo que yo llevo haciendo toda la vida y es lo que me ha dado las máximas alegrías. Todo eso no hace falta que investigues, porque como te digan, no, ya está todo hecho o ya te lo hace la inteligencia artificial y nos anulan, que es de lo que se trata todo esto, de anularnos y que pase como en Estados Unidos, que les están dando un golpe de Estado a nivel de En informático y nadie Estados Unidos ya sabe también. lo que está pasando, ¿sabes? Porque ya es, pues nos quieren hacer como tontos. Entonces, pues todas estas cosas pueden estar muy bien dejándote acompañar. Yo a veces utilizo lo de chat y he visto que tienen muchísimas utilidades y que cada vez tiene más información para mi trabajo. Me va a quitar años, meses de trabajo pidiéndole información. Lo que antes tenía que estar investigando en un mapa, pueblo por pueblo, ahora le hago algunas preguntas y me saca una lista de cosas que luego puedo investigar, ya me adelanta algo. O sea que como herramienta está bien, como colaborador está bien, como dependencia está muy mal, porque si ya éramos tontos, pues nos va a hacer más tontos. Ahora nos estamos dando cuenta que los niños no pueden estar con el teléfono con 9 con 10 o con 12 o ya en Francia con 16 años. Nos estamos dando cuenta ahora, cuando estamos viendo a nuestros niños la dependencia y sabemos la ansiedad que nos crea a nosotros mismos, cómo no se la va Totalmente. a un niño que quiere su perfil, su tal, no sé qué. Entonces, con la inteligencia, pues seremos más tontos o más listos. Pero puede ser, ya te digo que como herramienta es una cosa Sí, a increíble. ver un poco lo que pasa, ¿no? Como herramienta puede ser muy útil, como tú has dicho, internet, yo qué sé, el procesador de texto, el traductor, que vale, a lo mejor no te traduce perfecto, pero para cualquier cosa así rápida te puede ayudar. Mm, Pero bueno, hay que aprender a usarlo, ¿no? Hay que integrarlo y también pues tiene que haber una normativa que regule el mal uso de ello, ¿no? Ya te voy a poner a hacer caso de esto una cosa. Antiguo, yo cuando era, yo toda la vida, ¿no? He utilizado calculadora en el colegio. Tenías una hora y en la hora te correspondientes multiplicaciones, raíces en cualquier ejercicio que tuvieras que hacer, tenías que hacerlo todo, ¿no? Yo Ah, creo sí, que en la cabeza, en el cerebro, el no utilizar, por ejemplo, esas matemáticas de tal, pues algo tiene que pasar. Estamos ya con la calculadora, nos hemos, y eso tiene su perjuicio luego a la hora de la vida cotidiana. En el caso de la escritura, igual, de estar escribiendo, estar con la caligrafía, que tiene su entretenimiento, tal, a tener el ordenador, que ya tienes una carga de luz, una carga de entretenimiento, porque es un ordenador en el que estás trabajando y al final están ahí varias cosas sí, estás procrastinando un poco. estás en lo que estás, pues ahí hay otro cambio a la hora de que es una cosa como más simbólica, pero que todo afecta al cerebro. Entonces, ahora con el Internet pasa lo mismo. Ahora yo, por ejemplo, en vez de estar estrujándome en un mapa y viendo mi dimensión tridimensional, buscando cada cosa y tal, pues ahora lo voy a tener más fácil, me voy a hacer zángano y no voy a ser tan investigador como era antes, porque ya no me toca hacer esa función, sino voy más al grano y avanzo más, que es de lo que se trata, para producir más, para tal y para al final no es para ser más feliz, sino para hacerlo todo más rápido, porque vivimos en un mundo en el que nadie se tiene que parar en pensar qué es lo que está pasando. Sí, al final la base es producir, producir y producir. Y se supone que hay que disfrutar, ¿no? El proceso más que la meta, pero muchas veces es verdad que el proceso no lo disfrutamos mucho. No es un Claro. poco como lo que se dice del viaje, ¿no? En el proceso, no en el destino. En el proceso es el que hay que vivir. Donde Es aprendes. A mí en mis proyectos, el destino final, que no sé cuál será de mis trabajos, en uno ya estoy cerrando un libro, pero en los demás no sé cuál es el final, pero a mí lo que me interesa es el proceso, que es el día a día y es lo que estamos viviendo, que al final es lo que interesa, porque el destino, saber si llegamos o no llegamos, o si hemos perdido la ilusión o tal, pero el día a día es el que hay que disfrutar. Totalmente. Dices que estás trabajando entonces en un libro. En un libro sí, ya lo tengo. Voy a intentar que tengamos la maqueta antes de que me vaya, no sé, a dejar ya para que la maqueta la tenga cuando vuelva de México en estos días y ya para hacer lo edito con un amigo y luego Qué pues guay. haremos un crowdfunding de estos o algo ya, no sé cómo lo sacaremos, pero de momento ya está el libro.
preparado y ya en mi página de Instagram lo anunciaré. Estaremos atentos por redes entonces a ver qué pasa. Y bueno, ya la última pregunta, yo quería preguntarte qué es el folclore para ti. Pues el folclore generalizado, pues claro, el folclore es una palabra que ha estado siempre un poco desprestigiada porque las folclóricas y tal, no sé qué. Entonces, pues el folclore, desde mi punto de vista, es lo que recoge todas estas tradiciones que marcan un ciclo festivo. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando durante todo este camino. Hay un el folclore de invierno, podríamos decir, en el cual está compuesto de sus máscaras, sus danzas, su gastronomía, su todo eso, ¿no? El folclore de primavera, o el folclore sí, que ahí ya pillas casi la Semana Santa, tal, no sé qué. Pues con toda su indumentaria, con todas sus tradiciones, con toda, eso sería para mí. Entonces el folclore general sería eso. Luego ya habría que ir trabajando en secciones, el folclore de invierno, el folclore de verano, o el folclore de tal región, o el folclore de tal fiesta, ¿no? Más o menos, un poco por allí. Más que folclore, pues tradiciones y rituales, el poner el conjunto y la vestimenta y todo eso, un conjunto de todas estas cosas sería el folclore. Pero al final también para ti un poco, ¿no? Es tu pasión, es lo que te ha movido y te mueve a lo largo de todo, de esta trayectoria para, como tú dices, investigar, trabajar y seguir ahí documentando y preservando las tradiciones. Yo vivo constantemente en el proceso, nunca llego a la mitad. Y les recomiendo a todos, ¿no? Que se involucren, pero a trabajar en el proceso. Que es la fiesta que va a venir la semana que viene, que hay que trabajarla, que hay que organizarla, o el que tenga, por ejemplo, que trabaje dentro del folclore, la vestimenta que hay en tu tierra, en Murcia, o la Semana Santa de Murcia, que también hay mucha vestimenta. Pues a lo mejor el folclore de Semana Santa de la vestimenta, de los trajes, de los cofrades pues tienes que preparar para sacar todo lo de Murcia. Entonces ese trabajo de cada día, de ver, de investigar, ay, mira, este traje, esta Semana Santa de tal sitio, esta semana de tal, ir allí, investigar y ver que luego dentro de esa Semana Santa hay el folclore que llevan los niños, el folclore que llevan los tal cofradía, o sea que todo, la vestimenta, tal, la música, todo es y el vivir cada día, disfrutar esa fiesta, fotografiarla, documentarla o pintarla si eres pintor o si eres que te guste el tema textil, investigar, que en Murcia tenéis mucho, yo creo que hay por ahí alguna escuela de investigación de cosas de tejidos y todo esto de ahí de Murcia, ¿no? Creo que hay algo en eso. Pues eso también es folclore. El Bueno, es estudio que de al final tejidos, el folclore es súper inmenso. el protegerlos como han hecho en México muchas comunidades indígenas para que no te lo levante alguna multinacional que hacen luego sus pases de modelos con tejidos o copiando de los folclores, de todo eso. El folclore hay que protegerlo. El folclore es parte de la identidad de un pueblo. Entonces, pues el folclore puede ser muchas cosas y luego puede ser desprestigiado y hablar de folclórica cuando hablamos de la Marujita Díaz, o por decir alguna, ¿no? Pues sí. Bueno, pues con esta reflexión, Carlos, yo creo que podemos dejarlo aquí. Más adelante, cuando, bueno, como vas a seguir teniendo un montón de historias que contar, siempre podemos hacer una segunda parte. Quiero darte las gracias por tu tiempo, por lo que haces, porque se nota que lo haces con un montón de pasión y dedicación, y también por compartirlo con nosotros, porque estoy segura que gracias a ti un montón de gente ha podido conocer culturas y tradiciones que no hay que irse muy lejos, quiero decir, a lo mejor está en la misma comunidad o dos más para allá y no conocíamos porque, pues yo qué sé, porque al final vivimos en un mundo moderno donde vivimos en un ritmo muy frenético y no nos paramos a pensar en lo que hay alrededor. Así que muchísimas gracias por todo ese trabajo que haces de documentar y preservar el folclore y la cultura. Pues muchas gracias a ti por invitarme, a la gente que me escuche por escucharme y animarles a todos a que no se queden mirando solo la pantalla cuando vean cosas bonitas que les interesen, sino que vayan a conocerlas y que vivan el proceso. Pues Muy- nada, Carlos, muchísimas gracias y muchísima suerte con todo y bueno, nos vemos en las redes. Venga, en la siguiente nos vemos. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además si queréis podéis colaborar con él
a través de Ko-fi, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Ko-fi podéis regalarme un café o dos, si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno. Y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.